comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582956. Comunidad de TCN, Periodismo Digital. Nos encontramos en la mañana del 9 de agosto del año 2023 en una edición más del noticiero TCN. Como no, también pues a pocas horas de conmemorar lo que se denomina el 10 de agosto de 1809. ¿No? Es el denominado primer grito de la independencia en este proceso independentista enmarcado en el proceso de la Ilustración, que por las confusiones premeditadas o no premeditadas se le ha querido relacionar con la historia del Ecuador, que no es con la historia del Ecuador, sino más bien con la historia de lo que sucedió en este territorio que posteriormente se llamó Ecuador. Lo que tiene una implicación más bien para el estudio, para el entendimiento de la Ilustración como fenómeno sociopolítico en Europa y los efectos en las Américas. Este tema pues lo tocaremos en unas próximas ediciones con mayor detenimiento desde el punto de vista histórico y sus influencias en la historia contemporánea del país y de la región. Damos el saludo desde nuestro estudio central de TCN Periodismo Digital en la ciudad de Ambato para toda la provincia de Tungurahua, los cantones de Baños, Pelileo, Patate, Píllaro. Estamos saludando también, cómo no, al hermoso cantón de Ceballos, Quero, Tizaleo, Mocha, deseándoles una jornada productiva, una jornada de trabajo, una jornada de mejor sociedad que el día de ayer. También pues les pedimos que nos sigan en nuestro portal de noticias, en nuestro portal informativo www.decreatinews.info, como también a través de las redes sociales. Recordemos que en nuestro sitio web pueden encontrar información sobre el grupo comunicacional y corporativo de TCN Periodismo Digital, pero nuestras informaciones, nuestra información constante, nuestra interacción la estamos realizando en nuestras redes sociales, sobre todo, tanto en nuestro canal de YouTube, en TCN Periodismo Digital, como también en nuestra fanpage en la red social Facebook, TCN Periodismo Digital, y en la red social Twitter, @CreatiNews TCN, también pueden tener un contacto, una relación con nuestra comunidad. Suscríbase, adhiérase, comente, opine. Estamos pues a su disposición constantemente en este trabajo comunicacional en donde pues vamos avanzando. Tenemos unas dos inquietudes por ahí, incorporar a alguien más a este noticiero, como también pues este cambio de look que les había pedido alguna información y que estaremos pues también solicitando su opinión, que no está por demás. De igual manera tendremos para hoy entrevistas, como no, estaremos con uno de los candidatos a la Asamblea Nacional, la información local, la información provincial de nuestros cantones nacional y también pues algo de la información internacional. No se mueva de su asiento y gracias por ubicar este producto comunicacional. En nuestra agenda, en nuestro dossier de información, pues tenemos para esta jornada la entrevista TCN que tendremos con Ramiro Frías. Él es candidato asambleísta por Tungurahua, por la provincia de Tungurahua, por la alianza ADN de las listas 35, 435
que la lidera pues el joven político de apellido Noboa, ¿no? ¿Cómo es? Daniel Noboa. Daniel Noboa, estaremos conversando con Ramiro Frías un tanto pues alrededor de las novedades. Estas 2 semanas las dedicaremos a los candidatos. Hay algunos candidatos que no han respondido a nuestra convocatoria para las entrevistas. Se trata de 1 o 2 nada más, pero pues están con cierto temor de presentarse en las entrevistas TCN. Recuerden, señores y señoritas y señoras candidatas, que la entrevista TCN, por ser un posicionamiento de nuestro noticiero, es más bien una conversación, ¿no? No es una entrevista, tenemos una línea editorial político-económica, desde luego, pero nuestra entrevista más versa sobre la conversación y tal vez pues con el tiempo aumentaremos unos grados de presión en este sector. Así es que aprovechen pues este momento. De igual manera, queremos informarles que el Cantón Ceballos, el día de ayer, 8 de agosto, se efectuó pues la primera entrada a la festividad de noviembre, ¿no? Se hizo la colada morada, que el voluntariado de Ceballos y las de reinitas del cantón invitaron a degustar de la deliciosa colada morada y la guagua de pan, ¿no? Esto pues con la finalidad de recaudar fondos para la obra social que se encuentran realizando tanto Patricia Campaña, que es la presidenta, y Leslie Solís, la reina cantonal del cantón, en un hermoso cantón de la provincia del Tungurahua, está ubicado más bien en el centro sur, ¿no? En el sur oriente, este cantón que lleva el nombre del gran historiador Pedro Fermín Ceballos, de la camada de liberales, ¿no? Ambateño él, y pues lastimosamente no se llamó Juan, sino debería haber sido el cuarto Juan. Está alrededor de unos 8 a 9 mil habitantes este cantón, de un hermoso clima y muy cerca a la ciudad de Ambato, capital de la provincia. Entonces, pues a a propósito, estamos a las puertas de un feriado, visiten Ceballos, ¿no? Les estamos pues invitando también siempre a hacer un turismo cultural y un turismo responsable, ¿no? De igual manera, pues dentro de los titulares de nuestros cantones, pasamos al cantón Tizaleo. Este cantón ubicado en la otra cordillera de la provincia, más bien al sur occidente, ¿no? En la cordillera occidental de la provincia de Tungurahua. La invitación pública que hizo o hace pues el cantón Tizaleo a la Feria Inclusiva de Alimentación para el Centro Diurno de Discapacidades del GAN Tizaleo. En esta etapa de socialización y preguntas que se efectuó en el Consejo Cantonal de Tizaleo. También pues esperamos luego, en esta conversación que tenemos con los candidatos, visitar y tener también las entrevistas con una serie de autoridades de carácter local, cantonales y parroquiales acá en TCN, Periodismo Digital. Entonces, pues el saludo también a el Cantón Tizaleo, un cantón con alrededor de 12,000 habitantes, un poquito. Recuerden, un poquito vamos hablando siempre de historia, ¿no es cierto? La oportunidad para hablar de nuestra historia, de la riqueza de nuestro pueblo, de nuestra gente, como también de nuestros cantones. El cantón Tizaleo prácticamente fue el primer cantón más grande de lo que hoy se denomina la provincia de Tungurahua, y de ahí se fue desmembrando el resto de cantones de alrededor, como el propio Ceballos, el propio Mocha. Prácticamente Tizaleo es uno de los más antiguos de la provincia, incluso más antiguo que la ciudad de Ambato. Si es que por esos accidentes de la historia, esa lectura crítica de la historia, debió haber sido incluso la capital de la provincia, que la provincia a su vez no debió haberse llamado Tungurahua, sino debió haberse llamado Cariguairazo, ¿no? Si es que nos ubicábamos por las montañas. Entonces, pues, un saludo también a ese pueblo de Tizaleo, a ese pueblo hermoso y a esa tierra productiva en el cantón Tizaleo. Vamos también pues con las noticias de carácter nacional, una noticia un tanto preocupante, ¿no? Preocupante. El riesgo país del Ecuador aumentó de 1.800 a 2.000 puntos
siendo el segundo más alto después de Venezuela, ¿no? Que tiene, bueno, Venezuela ya rompió todos los escenarios de la contabilidad tradicional occidental, ¿no? Recordemos que el riesgo país, conjuntamente Venezuela con Argentina, son el riesgo país más alto. Esta categoría, ¿qué quiere decir? Más que categoría, este indicador del el riesgo país. El riesgo país mide las posibilidades de pago de la deuda de un país y la genera el banco, el JP Morgan Chase, este banco fundado en 1799 que maneja un poco, ubicado pues en Norteamérica, que ha sido la vanguardia en estos últimos 70, 80 años del sistema financiero y económico mundial, ¿no es cierto? Y JP Morgan está enclavado en las entrañas mismo del sistema financiero, económico, comercial y capitalista del mundo. Entonces, este es un indicador que cada vez entran en más cuestionamientos, pero sin embargo sigue teniendo legitimidad, sobre todo por el peso que se aplica a este indicador, ¿no? Pues mientras más alto es el indicador de riesgo país, entonces tiene un riesgo país mucho más alto para nuestra comunidad, para la gente un poco que no está familiarizada con el índice del riesgo país. Este riesgo país nos indica de que a mayor altitud de riesgo tiene una república, un país, mayor se le bajan las posibilidades de adquirir créditos internacionales y sube también el interés. ¿Por qué? Porque el riesgo país lo que nos está indicando es de que ese país tiene problemas de pago de deuda. No es como que usted se va a su cooperativa, a su banco y le indican, sabe que usted tiene un riesgo y esos le limitan las condiciones de acceso al crédito, le suben los intereses y le ponen en una lupa diciéndole, cuidado, esta persona tiene problemas de pagar sus deudas pequeñas, cuales sean estas. Y por lo tanto, los inversionistas, los denominados inversionistas, no van a invertir con usted. Entonces usted, de igual manera que un país, tiene que dar cartas de credibilidad, de solvencia y sobre todo pues de productividad para tener liquidez de carácter financiera. Esto es muy preocupante porque estaríamos entre los tres peores índices de la región, conjuntamente con Venezuela, que Venezuela, bueno, como les decía, ya está por los 40,000 puntos, ¿no? Ya algo, o sea, es extremadamente exagerado. Y a Venezuela han dicho sus autoridades que no les importa este tipo de índices, es decir, no están dentro de las condiciones, de las reglas del juego del sistema liberal financiero. De igual manera, Argentina que está pasando por problemas de carácter de liquidez financiera muy fuertes, ¿no? Con una inflación, con un manejo en el tema tanto monetario, tanto financiero y por lo tanto también pues de producción y de balance comercial a nivel regional y mundial. Y ahí se inscribe Ecuador. Irónicamente, en un gobierno que dijo pues que iba a regularizar estos índices tradicionales del mercado y pues vamos a ver qué es lo que sucede. Hay dos factores muy importantes en los que está pasando el Ecuador. Los índices, los titulares de violencia, que el Estado prácticamente está arrinconado, y por otro lado el tema de carácter político electoral, en donde los anuncios de los candidatos, ¿no es cierto?, de vicepresidentes, elevan o impactan también en la credibilidad financiera del Ecuador. Entonces, este es un tema que también pues recogemos de los titulares nacionales, del Banco Central y también, como no, pues del JP Morgan directamente. En otro de los titulares, recordemos que la semana pasada el gobierno anunció pues una serie de operativos en las cárceles, sobre todo en la penitenciaría del litoral. Estos operativos, en lugar de darle el control al Estado, ¿no es cierto?, con militares, con policías, lo que generó pues es una caída, un caído más, pero el caído pues fue el director del SNAI. El día de ayer el presidente Guillermo Lasso nombra
al general Luis Washington Ordóñez Pinto, director del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI, nombre para poco amigable, ¿no? Destacado militar en servicio pasivo, experto en estrategia e inteligencia militar, su formación se orienta hacia el análisis, la seguridad y la prevención de riesgos. Algo que el Ecuador iba pidiendo, ¿no? Se escuchaba en redes sociales, mayor participación de los militares, de las Fuerzas Armadas, un poco el arrinconamiento al tema de la policía, poca credibilidad de esa institución, y ya estamos viendo, ¿no? Nueva inversión para logística militar, mayor presencia de cuadros de generales en servicio pasivo, oficiales en servicio pasivo y en servicio activo en el tema de la seguridad, pues se está mirando. Si es que a veces la diferencia es entre aquello, ¿no? Entre la técnica, el conocimiento y la emoción. El pueblo dice, afuera de la asamblea, ya se fue la asamblea y las cosas van para peor. El pueblo dice, más militares. Entonces, como pueblo, como ciudadanía, hay que tener también mucha agudeza en el criterio que se va generando, ¿no? Porque si se hablan sin mayor condumio de conocimiento, puede haber pues experimentos fallidos. De todas maneras, esperamos que en estas pocas semanas ya que le queda al gobierno de Guillermo Lasso, el general Luis Washington Ordóñez pueda hacer algo, que en este tema de la seguridad, de la guerra, como ha dicho el propio gobierno, ¿no? Que su formación y su trayectoria sirvan pues a esta institución para generar mayor seguridad y tener menos cuadros casi tétricos que vamos teniendo todos los días de la agresividad con la que se presenta la delincuencia y la inseguridad con que la ciudadanía honrada está viviendo, ¿no? En este país que el Estado tiene la obligación de generar una mínima garantía de vida, no se diga de trabajo, de desarrollo familiar, de índice de desarrollo humano, de bienestar social, ¿no? En otro de los temas, ya en el tema de carácter de las noticias, Luisa González, candidata a la presidencia por la RC, por el partido de Rafael Correa, RC, en una entrevista con La Noticia, con la colega Luisa Delgadillo, manifestó de que ella cree que tal vez no les alcance para llegar a primera vuelta, para llegar a ganar en primera vuelta. Las palabras textuales fueron, debo ser consciente de que tal vez no nos alcance para ganar en primera vuelta. Esto lo dijo pues el 7 de agosto, antes de ayer, en la entrevista con La Noticia en RTU, con Luisa Delgadillo. Entonces, pues prácticamente Luisa González está aceptando de que sus lecturas internas están viendo de que habrá una segunda vuelta y esa vuelta pues cambiará todo el proceso que estamos viendo en estas semanas, en estos días. De todas maneras, este fin de semana tendremos el debate de los candidatos, en donde también generará un cambio en el tema de las tendencias. Ya en el plano de carácter internacional, Pablo Beltrán, jefe negociador de paz del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, una vez que la semana pasada pues ha sido noticia el cese al fuego suscrito con el gobierno que representa el Estado colombiano, entre esta organización político-militar conjuntamente con el Estado, que llevan pues más de 50 años de guerra civil, de guerra de clases, ¿no? Pablo Beltrán llega por primera vez en 31 años a la ciudad de Bogotá, fue entrevistado por W Radio Colombia, una excelente conversación que vamos nosotros también a compartirla en nuestras redes sociales, una conversación en donde los periodistas, hombres y mujeres de W Radio Bogotá, pues increpan a esta personalidad, Pablo Beltrán, respecto de temas como los secuestros, como la violencia, como los financiamientos, y Pablo Beltrán también pues con una muestra, ¿no es cierto?, un rostro vestido no de militar, con un criterio mucho más pausado, más suave, da las explicaciones históricas, cognoscitivas
de estos temas. Entonces, una entrevista bastante muy buena que vamos a publicarla, y también se hace noticia. ¿Por qué? Porque Pablo Beltrán ahí anuncia algunas cosas. Anuncia primero el compromiso del ELN de precisamente entrar en el cese al fuego, es decir, de que no habrá combate, no habrá guerra, no habrá tiros, no habrá el ruido de los fusiles, sino el ruido de las palabras, de las ideas, para solucionar los conflictos, ¿no? Al menos en este cese al fuego de 6 meses. En otro tema, lo que ha anunciado es de que no se paralizarán sus actividades de carácter financiera de esta organización, y finalmente pues plantea ahí alternativas a los sistemas económicos y financieros, algo que está entrando cada vez más en la región, alternativas a los sistemas económicos y financieros que se conoció al menos, y que ya deberían, que ya estamos atrasados en la región, recién estamos en el año 23 del siglo XXI, y recién estamos empezando a hablar de alternativas al sistema financiero, cuando eso debió hacerse al día siguiente del año 1991, cuando el mundo se quedó en una hegemonía unipolar. Ya debía replantearse eso, pero lo que hicieron precisamente desde el primer mundo es subrayar, es decir, enmarcar el sistema tradicional financiero. Eso nos ha llevado, ya estamos hablando de casi 30 años de un retraso, de un estancamiento en el proceso de la evolución social, cultural y financiera, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que aportar en estos años Colombia al proceso de integración, al proceso de transformación y al proceso de cualificación cultural también. Estamos también con los titulares de alguna de la prensa nacional, el Metro, este diario pues de publicación gratuita, ¿no? Que se entrega sobre todo pues en algunas partes centrales de la Sierra Centro, y también pero tiene otros titulares. Dice, el Valle recibe a los colombianos con presión de ganar. Desde luego, Independiente del Valle quiere llenar el Atahualpa. Esta noche se juega uno de los candidatos a levantar la Copa Libertadores de América 2023, Independiente del Valle. Sin embargo, generó una sorpresa cuando luego de su viaje de Europa viene teniendo algunas fallas, se ve muchas falencias en su engranaje. Cayó en la primera etapa de la Liga Pro frente al Musurruna, y también cayó en la propia Copa Libertadores frente pues a los colombianos, y hoy juega en la ciudad de Quito, y vamos a ver qué es lo que pasa. Está obligado, si no sería pues una de las grandes decepciones, no solo de las representaciones nacionales, sino a nivel de todo el campeonato, de toda la región, porque muchos países están con la lupa frente a lo que puede hacer Independiente del Valle. Robustecen a las Fuerzas Armadas con más equipos, lo que señalábamos hace un momento, ¿no? Algo que se venía pidiendo, que la gente decía que más Fuerzas Armadas, que los militares van a salvarle al país. Recordemos que el Ecuador ya ha pasado por algunas etapas de dictadura militar, eso quiere decir el poder total, ¿no? Y los cambios cualitativos no es de que han existido, pero siempre hay esas voces de que no sé, la gente mira un fusil o un uniforme, unas botas, y supone de que eso le da fuerza o algún superioridad humana, algún tema de esos, ¿no? Pero entonces ya se está viendo, ¿no? Ya, es decir, se está dando la razón, o se está consintiendo al pueblo, ¿no? Está robusteciendo a las Fuerzas Armadas con más equipos. El gobierno entrega a las Fuerzas Armadas 42 vehículos y equipos de protección para reforzar la lucha contra la inseguridad en el país. Inteligencia, patrullaje y vigilancia se hará en los sectores más conflictivos, titula el Metro. De igual manera, la hermana del DT de la Tri femenina hizo el gol que llevó a Colombia a los cuartos de final del 2023. Este entrenador de la Tri Colombia, tuvimos la oportunidad de revisar algunos de su biografía, un tipo bastante vinculado al tema del fútbol femenino y muy entregado a su equipo, ¿no? Como debería ser un entrenador, un maestro, un profesor, un coach, entregado a su comunidad de formación, y pues en una integración de carácter holística. Muy bien. Y
Felicitaciones, felicitaciones a Colombia. Gracias también a todo, a las chicas de la selección de fútbol colombiano que ingresan a los cuartos del final del Mundial de Fútbol FIFA Femenino 2023. Estaremos muy atentos como las hemos venido siguiéndolas a estas chicas de la selección Colombia que se ponen en cuartos de final. Muchísimas gracias, porque no solo para el pueblo colombiano, sino para toda la región. Recordemos que fueron eliminados ya la selección femenina de Brasil y de Argentina, y la selección Colombia pues se ha inscrito también en los cuartos de final. Excelente, excelente noticia, ¿no? La hora titula pues para este miércoles 9 de agosto del año 2023. 2 de cada 3 trabajadores no afiliados quisieran aportar. A pesar de los índices de mala gestión administrativa y financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2 de cada 3 trabajadores no afiliados quisieran aportar y ser parte del IES. Solo el 40% de la población económicamente activa, PEA, está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 60% restante no está dentro, pero quisiera aportar. El reto hacia el futuro es atraer a los trabajadores independientes y equilibrar el sistema. Y hay muchos, en cambio, aportantes al IES que quisieran salir, ¿no? Esta estadística no se la señala. Hay muchos aportantes del IES que, en cambio, quisieran salir, que están por un proceso de obligación, porque la afiliación es obligación, que debería ser también opcional, ¿no? En otro de los titulares se plantean una OTAN amazónica para defender la selva. Se encuentra desarrollándose, también vamos a darle lupa a esta noticia que se encuentra desarrollándose la cumbre amazónica, y estaremos dándoles noticias respecto de lo que resuelvan o de lo que se esté discutiendo en esta cita de los presidentes de la región. El Universo, el diario de mayor circulación nacional, ¿no? Señala para esta jornada: el Emelec se despidió de la Copa Sudamericana. El Emelec que iba con bastante motivación, según veíamos en la salida internacional, ¿no es cierto? El equipo eléctrico volvió a perder anoche ante Defensa y Justicia, esta vez en el juego de vuelta por los octavos de final. Había una gran expectativa por los hinchas millonarios y pues lamentamos que se ha quedado fuera de la Sudamericana el club deportivo Emelec. En otro de los titulares, una cabaña y compañía millonaria de bienes de candidatos. De los 8 postulantes a la presidencia, 6 fueron funcionarios públicos y presentaron reportes patrimoniales. Algunas declaraciones no cuadran. Ojo, señores candidatos, tres cosas les vamos a pedir siempre desde nuestra línea de pensamiento político en TCN Periodismo Digital. Primero, que la función pública no les da poder, les da responsabilidades y obligaciones. Hay un criterio torpe, porque no hay otro término, de que cuando llegan a la función pública tienen poder. No, tienen obligaciones y responsabilidades, es decir, tienen que levantarse más temprano, tienen que trabajar el doble, tienen que tener doble actitud ética, moral y social, doble transparencia. No les da poder. Otro de los temas es de que no pueden generar ahí un trampolín social y económico. El funcionario público debería haber una ley en donde entra con tantos bienes materiales y financieros y debe salir con menos, no con más. Debe salir con menos, porque el ejercicio de la función pública debe ser un ejercicio de carácter patriótico, no un ejercicio de carácter de acumulación de bienes. Y tercero, pues la transparencia y la verdad. Nosotros somos un medio de comunicación digital y tienen que estar viviendo en una casa de vidrio. Todo debe conocerse, todo debe transparentarse, todo debe ponerse sobre la mesa. Y si hay bienes, reportes patrimoniales que no cuadran, son unos candidatos que no sirven y serán unos dignatarios fracasados, ¿no? Entonces, no serán líderes para el bien, sino serán líderes para el mal. Y esos líderes para el mal son los que han ido llevándole
detrás de su liderazgo al país, a la crisis en la que nos encontramos. Mucho cuidado, porque hubo un candidato, específicamente el señor Villavicencio, en donde ya tuvo un cruce de palabras con la presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre los reportes, los ingresos a su campaña. La presidenta nacional, en una pregunta directa que le hicieron colegas de los medios digitales, le dijeron, bueno, ¿quién miente? Y la presidenta del Consejo Nacional dijo, no, de mi parte son ellos. Desde la campaña nos han reportado tantos dineros y está en la página web. Nosotros no estamos inventando cifras. Después sale el candidato a decir de que esa cantidad no es. Mucho cuidado con señores candidatos. Tengan cierta vergüenza cuando le miren a los ojos al pueblo en los mercados, en las plazas, en los parques, para estrecharle la mano y mirarle a los ojos y hablarles lo que le hagan, ¿no? Entonces, por favor, estaremos atentos entonces a estas noticias. Estos han sido algunos de los titulares que les presentamos en esta jornada de el noticiero TCN. Comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con Ramiro Frías. Él es candidato a la Asamblea Nacional por la organización ADN, esta alianza entre las listas 4 y 35. Vamos a conversar un poquito de su perfil, de su propuesta, en esta convocatoria que tenemos los ecuatorianos para el 20 de agosto en elegir, en designar el nuevo el mandato ejecutivo, como también los representantes a la Asamblea Nacional, en este caso por la provincia de Tungurahua. Mucho gusto, mi estimado Ramiro Frías. Y claro, la primera pregunta brota, ¿no es cierto? ¿Cuál es el balance, cuál es el resultado de su paso por la Asamblea Legislativa en el periodo actual, pero cortado, que se dio pues por la muerte cruzada? Por favor, bienvenido. Gracias, Fabián, por la invitación. Sí, estoy de candidato para la Asamblea Provincial por ADN, Acción Democrática Nacional, acompañándole justamente a nuestro candidato máximo, que es Daniel Noboa Sin. Desde luego, él es el candidato presidencial, el más joven de todos los candidatos, y creo yo firmemente que es uno de los candidatos que tiene propuestas claras, contundentes, realizables, propuestas sin demagogia. Si bien es cierto, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, activó la muerte cruzada como consta en la Constitución de la República. Sin embargo, quien le habla, Ramiro Frías, de alguna manera estuvo de acuerdo porque esta asamblea definitivamente no le dejaba gobernar. El Ecuador, el país, los ecuatorianos necesitamos gobernabilidad para crecer y para avanzar. Pero lamentablemente hubo atentados contra la democracia, ya lo dijo Jaime Sordoza Aguilera, que este tipo de atentados no es de ahora, lo viene desde el 81, cuando fue el presidente de la República. Y hoy nuevamente las componendas políticas en la Asamblea Nacional entre el Partido Social Cristiano y UNES, que quisieron tomarse a la fuerza el país. Aquí en Tungurahua es de conocimiento y de dominio público que uno de los interpelantes atentó contra la democracia del país, queriendo sacarle al presidente de la República. Si bien es cierto, este presidente nos ha quedado debiendo mucho a los ecuatorianos, pero tampoco no podía ser de otra manera que se pretenda sacar al presidente de la República para atentar contra la democracia y la institucionalidad del Ecuador. Mire usted lo que está pasando en el Perú. Este rato, los salvadores de la patria, estamos aquí en el Ecuador, todos los candidatos ofrecen 1000 cosas. Todos los candidatos estamos ofreciendo soluciones concretas ahora sobre el tema de la inseguridad que vive el país. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Si bien es cierto, las leyes hay, las leyes existen,
pero uno de los problemas es que aquí en el país, para redireccionar este país, para que nuestros emprendedores y quienes tienen la iniciativa de emprender los negocios, vea, tiene que haber primero seguridad, y la seguridad es parte fundamental para el desarrollo. Nosotros ya en la Asamblea hemos presentado 4 proyectos de ley, y aquí va su pregunta. 4 proyectos de ley. La ley de barrios, la ley de desarrollo tecnológico en el sector agrícola, agrotech, ¿no? La ley de orgánica de reformatoria, la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, sobre el tema de la corrupción, lucha contra la corrupción. ¿Qué quiere decir esta ley? Esta ley que está calificada, Fabián, en la Asamblea Nacional. El rescate, lo que otros candidatos a asambleístas están hablando ahora, del rescate de los valores éticos y morales, nosotros ya tenemos calificado. Ese es el desconocimiento justamente de quienes pretenden llegar a la Asamblea Nacional. No saben las leyes que ya están en vigencia, las leyes que ya están calificadas y listos para el primer debate, como esta, la que yo le estoy manifestando, para salvar al Ecuador, que es en base a los valores éticos y morales. Usted, Fabián, sabía que nosotros en el colegio teníamos educación moral y cívica, ¿se acuerda? Desde Hoy luego no que sí. Desde luego que sí, mi estimado Ramiro. Eso es importante lo que usted nos señala y es fundamental para la información de la ciudadanía. 4 propuestas de ley, de normativas, que evidentemente son el resultado de una gestión parlamentaria, que es muy importante conocer, saber cómo se desarrolla el procedimiento parlamentario. Quisiéramos conocer entonces, en ese sentido, en qué momento de la gestión legislativa se encuentran estas normativas y qué faltaría para que se convierta en una ley de la República, por favor. Gracias, Fabián. Sí, en efecto, nosotros hemos presentado en 2 años 4 proyectos de ley, y fíjese usted, Fabián, y la ciudadanía que nos escuchan, los que quieren ahora llegar a la Asamblea a representar a Tungurahua no tienen la menor idea, ni tienen la idea exacta de lo que significa el primer poder del Estado. No van a tener el tiempo suficiente para presentar un solo proyecto de ley. Se viene hablando en las reuniones que hemos mantenido de conversatorios con el grupo de candidatos asambleístas. Todo el mundo dice que va a fiscalizar y legislar. El tema de la Asamblea Nacional no solamente es legislar, no solamente es fiscalizar, que las propuestas ya están hechas, lo dicen algunos candidatos. El tema es ellos, ¿qué van a hacer por la ciudad, por la provincia y por el país? En 1 año y medio corto, obviamente, la irresponsabilidad del gobierno nacional ha hecho que entremos en elecciones anticipadas, porque aquí lo que se está haciendo es consumir el dinero del pueblo ecuatoriano, y que quede claro, 80 millones de dólares le cuesta este proceso de elecciones. ¿Para qué? Para un periodo corto. Esos 80 millones de dólares bien hubiesen sido canalizados, viabilizados para la salud. Los hospitales, el IES, no tienen medicamentos. Se recortó el presupuesto del Estado, y por eso que es importante que nosotros señalemos que nosotros tenemos 4 proyectos de ley que están calificados por el CAL. Entonces, yo creo que hoy lo que queda y lo que resta es simplemente impulsar. Yo sí hago un llamado ciudadano, yo sí hago un llamado a los compañeros candidatos, cualquiera que entremos, a que nos saquemos las camisetas de los partidos políticos, a que dejemos a un lado las ideologías políticas y pensemos en el pueblo, pensemos en el Ecuador. Hoy el Ecuador nos necesita a todos los políticos unidos, pero que dejemos los egoísmos, que dejemos los intereses particulares, personales, como los que ya se atentó prácticamente para tener el control de los diferentes organismos de control del Estado ecuatoriano, como la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, la Justicia. Tenemos que pensar en el Ecuador, que aquí necesitamos seguridad. Claro, todos los candidatos, mi candidato a la presidencia de la República, Daniel Noboa Sin,
tiene una propuesta y una propuesta que es viable porque él tiene el apoyo de Suiza, tiene el apoyo de organismos internacionales para dar solución, para dar fuentes de empleo. Él, presidente nuestro, Daniel Noboa, ya lo ha demostrado a nivel de sus empresas en el Ecuador. Estimado Ramiro, antes de conversar un poco del personaje, del candidato nacional, quisiéramos insistir. Entonces, Ramiro Frías tiene ya un folder, una agenda legislativa de Tungurahua, a diferencia de otras candidaturas que se atan al discurso, al eslogan de sus candidatos presidenciales. En este caso, pues esa sería la particularidad de Ramiro Frías. Sí, rapidito le voy a hacer conocer los 4 proyectos de ley. El proyecto de ley de barrios, que garantice el ejercicio pleno de la identidad de los barrios y sus habitantes en los procesos de creación y organización. El otro proyecto de ley orgánica reformatoria a la LOI para la lucha contra la corrupción, que lo que queremos es que se inserte en la malla curricular justamente la materia como valores éticos y morales. ¿Por qué? Porque desde niños hablar ahora de corrupción como que fuera tan normal, y eso no puede ser. Yo creo que la educación es la parte fundamental para avanzar los pueblos. Sin educación habrá torpeza, sin educación no podremos pensar coherentemente, sin educación los pueblos definitivamente no progresarán en ninguna parte del mundo. Tenemos el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el sector financiero popular y solidario. ¿Qué significa esto, Fabián? Significa que nosotros, como Estado y desde el Estado con políticas públicas, pueda inyectar a quienes, a los comerciantes, a los emprendedores, a los emprendimientos que necesitan hoy primero de capacitación. Usted sabe que de cada 10 emprendedores, 7 se caen al piso. ¿Por qué? Porque no hay conducción, no hay capacidad, no hay capacitación, no hay dirección. Los bancos le aquejan con los altos intereses que tienen. Entonces, una de las alternativas de esta ley va a permitir, primero, que los emprendedores, los comerciantes estén garantizados por el Estado ecuatoriano para emprender, para activarse económicamente, pero con una inseguridad que tenemos, lo veo duro. Y yo creo que la grave responsabilidad, cualquiera de los presidenciales que llegue, tiene una gravísima responsabilidad y un gravísimo compromiso con el país. El otro proyecto es el proyecto de ley de desarrollo tecnológico en el sector agrícola, agrotech. ¿Qué significa esto, Fabián? Que los ecuatorianos, que los agricultores vayan ya pensando en algo más grande, no solamente en el sentido doméstico, sino pensemos, ¿por qué no exportar las papas? No solamente el banano, ¿por qué no exportar el arroz? No solamente el banano, ¿por qué no exportar otros productos que están haciéndose énfasis ya en el Ecuador? Entonces yo creo que esta ley va a permitir que los agricultores, nuestros hermanos campesinos que labran la tierra, porque yo sí lo entiendo, habrá otros ciudadanos, y le cuento, recién nosotros que estamos caminando la provincia, recorriendo la provincia, recién están conociendo los aniñados y ciertas aniñadas candidatas a la asamblea, recién conocen nuestra provincia, están conociendo nuestra provincia. ¿Cómo puede ser posible que quieran ocupar un curul en la Asamblea Nacional cuando no conocen realmente los problemas que les aquejan a nuestros hermanos campesinos, a nuestros hermanos agricultores, al transporte, a los que queremos activarnos económicamente? Pero yo sí creo firmemente que estamos convencidos que en el apoyo que vamos teniendo, porque en realidad vemos que la gente se está sumando a este gran torrente de voluntades, que anhelando un cambio para la ciudad, para Ambato, va a votar por las listas 4, por Ramiro Frías. Y que quiero también dejar en claro, a mí me decían, es que claro, se cambió de camiseta. Yo les digo que sigo siendo de la izquierda democrática. Hoy estamos trabajando por un candidato presidencial fuerte, honesto, ético, transparente, pero el compromiso de seguir trabajando no importa, como yo le decía hace un momento, el color de las camisetas. Lo que importa ahora, y
es hacer lo que están haciendo en otros países, uniéndose los políticos para sacar adelante a su país. Ese es el compromiso mío, tratar de trabajar conjuntamente con aquellas o aquellos asambleístas que salgan electos, trabajar por la ciudad, por la provincia de Tungurahua sobre todo. Perfecto. Ahora, muy bien, es toda esa experiencia, ese avance en las propuestas legislativas que ya dejó Ramiro Frías en el periodo anterior, antes del tema de la muerte cruzada, es importante para el pueblo de Tungurahua. Sin embargo, estos temas de carácter orgánicos, Daniel Noboa no tiene una organización política inscrita en el CNE propia. Estas alianzas, la organización de las listas bastante rápidas, ¿no es cierto? ¿No le genera cierta debilidad en las posibilidades electorales y cómo enfrentar, cómo generar una estrategia política electoral para enfrentar aquella situación, mi estimado Ramiro? Bueno, definitivamente el pueblo de Tungurahua me conoce. Soy el único candidato a la asamblea que, estando en funciones, hice territorio. Yo no vivía en Quito. Yo no vivía en Quito como vivieron otros asambleístas de nuestra provincia, y ahora tan frescos van a las radios y dicen que van a defender la seguridad, van a defender al de a pie, al trabajador, al comerciante, al industrial. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se identificaron con las masas, con el pueblo, con el verdaderamente necesitado? Este asambleísta, mi querido Fabián, ha visitado las juntas parroquiales. He conversado con los expresidentes de las juntas parroquiales. Hemos estado con los presidentes de los cabildos. Hemos estado con los alcaldes. Y por eso me nombraron el hombre del pueblo. Por eso me decían el asambleísta de territorio. Porque yo sí visité, yo sí trabajé en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Hemos hecho muchas leyes. La creación de la Universidad Amauta Iguazi. Mire quiénes se opusieron a la Ley Orgánica de Educación Superior, cuando ya estaba listo para segundo tratamiento en el pleno de la legislatura. Quienes se opusieron después de haber recibido a más de 50 rectores que hicieron sus aportes para esta ley que beneficia a tantos y miles de estudiantes que necesitan de un cupo en las universidades. Hoy no lo tienen un cupo en las universidades, pero este asambleísta desde la comisión ejerció presión. ¿Para qué? Para que el gobierno nacional y el CENESID incremente 40,000 cupos más en las universidades. Fueron quienes se opusieron y al archivo de esta ley fueron los socialcristianos y UNES, porque así hay que hablar con claridad para que la ciudadanía entienda. ¿Quiénes se opusieron, Fabián, a la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales? Fueron UNES, fueron ellos, y ahora están hablando que van a apoyar a la creación de la universidad, que van a apoyar a la educación, que van a apoyar a la salud, que van a apoyar al turismo, que van a apoyar a la agricultura. ¿Por qué no lo hicieron como sí lo hizo Ramiro Frías estando en la Asamblea Nacional? Perfecto. Estamos conversando con Ramiro Frías. Él es candidato a la Asamblea Nacional por Tungurahua en representación de las listas 435 ADN. Y conversemos un poquito del candidato nacional. Daniel Noboa es conocido, ¿no es cierto?, hijo de Álvaro Noboa y tiene una experiencia de carácter política, representa un sector socioeconómico hegemónico en el país. Sin embargo, no han logrado tener también entrar a la administración ejecutiva, sobre todo al gobierno. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la moral dentro de ADN? ¿Cómo ven estas elecciones? ¿Cómo está el candidato? ¿Volverá a estar acá en la provincia de Tungurahua? Un poquito que conocer algo de lo profundo de ADN, cómo se encuentra en la campaña, por favor, para nuestra querida audiencia. Ramiro, por favor. Gracias, Fabián. Daniel Noboa es un joven de 35 años, tiene 4 títulos académicos, 2 títulos conseguidos en Harvard, en una universidad de élite,
¿no? Habla 5 idiomas, es un empresario exitoso con 15 años de experiencia. Él lo sabe cómo apostarle al trabajo, apostarle a la juventud. Hay una ley de juventudes que ya se aprobó en la Asamblea Nacional, donde los profesionales menores de 29 años tienen derecho a tener una fuente de empleo. Aquí la gran responsabilidad, y lo ha dicho Daniel Noboa, es que la Asamblea, sus asambleístas, tenemos que hacer el seguimiento necesario a las empresas públicas y privadas que cumplan con esta normativa. Él le apuesta a la juventud. Veo con claridad meridiana que es un hombre muy capaz e inteligente, un ciudadano que conoce del tema de la agricultura. ¿Por qué? Porque es un exportador del banano. Trabaja con el tema de la agricultura, con el tema empresarial, con sus empresas a nivel nacional e internacional, nos está dando una garantía de liderazgo, una garantía de que en el Ecuador sí podemos salir del anonimato, del marasmo en donde este momento estamos sumidos, ahogados en la angustia, en la desesperación. Vemos todos los días con tristeza, con asombro, cómo los asaltos se van incrementando, cómo las violaciones, cómo los robos, cómo las organizaciones delictivas van creciendo. Yo creo que es hora, por eso yo decía, es hora de parar esto, pero ¿cómo? A través de ese electorado que defina su voto el 20 de agosto. Y nosotros le estamos pidiendo justamente a las y los ecuatorianos a que apoyen a un candidato que no tiene manchas, hijo de un gran empresario, de Álvaro Noboa. Él además tiene raíces tunguragüenses. Su bisabuela es de Píllaro. Entonces yo creo que es importante pensar en que se tiene que redireccionar este país, pero sin egoísmos, dejando a un lado todos los egoísmos, las fantasías y sobre todo los intereses personales que tanto daño le hace al Ecuador. Tratemos de negociar, ¿qué? Negociar y pensar el trabajo, lo que necesitan nuestros hermanos ecuatorianos. Los jóvenes necesitan trabajar. Cientos de profesionales con títulos de cuarto nivel, ojo, cientos de profesionales con título de cuarto nivel no tienen un trabajo. Inclusive tienen problemas económicos con los bancos, con el Banco del Estado. ¿Por qué? Porque no pueden pagar sus deudas. Aquí es la oportunidad de solucionar y nosotros ya lo hemos demostrado. Desde la Comisión de Educación de la que yo he formado parte, lo hemos demostrado y hemos defendido a la niñez, a los jóvenes, a los ecuatorianos, a los maestros. Hemos aprobado y hemos defendido, por ejemplo, el tema de los incentivos jubilares para muchos profesionales, profesores, que inclusive no cogieron sus incentivos jubilares y se han muerto. ¿A dónde está la responsabilidad del presidente de la República cuando estos maestros entregaron parte de su vida y no lo pudieron concretar, ni siquiera saborearon una partecita de ese dinero? Sí, Igual, hemos hecho la equiparación de los sueldos, que ya ordenó la Corte Constitucional a cancelarle a sus maestros, pero lamentablemente no se les ha cancelado a todos. Eso hemos hecho desde la comisión. Eso es importante que sepan los ambateños y los tunguragüenses, que le digan aquí, en este importante medio de comunicación, invíteles a los otros asambleístas. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho por Tungurahua? Sí, así hemos es. trabajado no solamente por Tungurahua, por el país, mi querido Fabián. Estamos buscando y de hecho pues ya lo hemos hecho con algunas de las figuras, de los rostros que se presentan como alternativa en este proceso electoral. Agradeciéndote estos minutos, mi estimado Ramiro, estos minutos para TCN, Periodismo Digital. Quisiera dejarte en tus palabras finales y a ver si es que conocemos, si es que el candidato Daniel Noboa visitará nuevamente Tungurahua antes del 20 de agosto. Claro que los tiempos son estrechos. Esta semana ya viene el debate presidencial también y los debates locales también. En tus palabras finales, por favor. Bueno, decirles a los ciudadanos que nos escuchan por este importante medio de comunicación, TCN, que mi compromiso sigue firme para defender las grandes causas de los ambateños, de los tungurahuenses, con personalidad, con profesionalismo. Soy un ciudadano
que tiene 3 títulos académicos. Uno, estoy por graduarme con una maestría en gerencia educacional. Seguimos apostándole a la educación. Vamos a defender al magisterio ecuatoriano, vamos a defender a las niñas y a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Así es que, en pie de lucha, todos apostarle al trabajo de la juventud. Con Daniel Noboa, futuro presidente de los ecuatorianos. Perfecto, perfecto, pues estamos, querida comunidad de TCN, hemos conversado con Ramiro Frías, él es candidato a la Asamblea Nacional por Tungurahua en la alianza ADN, listas 435. Les invitamos a seguir en nuestro portal de noticias y en nuestras redes sociales. Del editorial de este 9 de agosto del año 2023, queremos tocar un tema respecto de las elecciones del 20 de agosto. El pueblo del Ecuador también recibirá otra papeleta sobre la consulta popular respecto de la explotación o no del denominado Yasuní ITT, ¿no? Se llamó Yasuní ITT a inicios de este siglo precisamente por los bloques Ispingo, Tambococha y Tiputini, pero estos ya han sido explotados. Entonces luego se llamó IT, luego I, entonces ya han estado bajo explotación, precisamente regulados por el Estado. Este proceso generó un tema en 3 franjas, ¿no? En una franja de carácter de pensamiento universal respecto de esa relación del hombre con la naturaleza, del proceso de la explotación, etc. Otro tema respecto del carácter de la explotación adecuada, la correcta gestión de sus recursos. Y ahí hay una ironía, ¿no? La Amazonía precisamente ha sido el espacio, la región que ha generado pues este tema de el petróleo desde la época de la década de los 60 en el siglo XX. Sin embargo, pues su atraso, su rezago de carácter cultural, de infraestructura, de servicios básicos, ha sido golpeado por el Estado. En el denominado boom petrolero que va precisamente entre la década de los 60, de los 70, donde manejó gran parte de estos recursos en la época de la dictadura militar, ese boom petrolero no sirvió para industrializarle al país, sino pues para el crecimiento de inflar una pseudo burguesía. Y los edificios de la González Suárez en Quito flameaban esa bonanza, ¿no? Donde los funcionarios salían de Quito, viajaban en helicóptero a la Amazonía y la Amazonía seguía sucumbida en el desastre de carácter de servicios públicos, en agua potable, en salud, en carreteras, en educación, en lo más mínimo, ¿no? Luego, esto generó pues una indignación de los ecuatorianos, el mundo entero, respecto de esta explotación petrolera inmisericordia, inhumana de la naturaleza, de las poblaciones y un enriquecimiento abrupto, ese es el término, ¿no? Inhumano de esta gente que ha estado vinculada tradicionalmente a la explotación, a la industria minera y petrolera. Sin embargo, esas condiciones, estamos hablando del siglo pasado, estas condiciones han cambiado, hay otro criterio, la ciencia ha desarrollado pues elementos de explotación minera y petrolera de mayor respeto a la naturaleza, de menor impacto de carácter natural. Hay gente que trabaja en la industria minera y petrolera que tiene criterios ambientalistas, ¿no? Y en cambio, pues la discusión ha variado respecto de un tema de carácter más técnico, más holístico, de mayor gestión, de mayor transparencia, que es lo que debería darse. Y hay otra franja de discusión en donde se ha debatido este tema, que es el tema de carácter político. Y es ahí en donde se desbordan las pasiones y no se puede entender el tema. Por un lado, hay gente que se denomina de derecha. Nosotros creemos, y ya lo hemos explicado en artículos científicos, en la academia, de que la derecha y la izquierda ya no existen,
Pero este adoctrinamiento de esta gente que ve algunos elementos vinculados al tema de los animales, de la naturaleza, de las mujeres, como comunismo. Esta gente desborda un proceso de un proceso visceral. Y por otro lado, los que se denominan los ambientalistas, ¿no? Que asumen de que pues toda la industria petrolera y minera y todo consumo o explotación de la naturaleza es negativo y tienen a su vez un criterio de carácter paternalista, poco sustentado, ¿no? Y se ha enfrascado el tema en el debate de carácter político, más que en un tema de carácter técnico. Yo he visitado personalmente, hemos visitado los VATs parroquiales, muchos de los VATs parroquiales, creo que el 90% de todos los que existen en Amazonía, todos los municipios y todas las prefecturas, y el nivel de gestión, el nivel de infraestructura, de inversión es alto, pero el nivel de gestión de los funcionarios no es de que sea el efectivo tampoco. Entonces, también reclaman recursos, pero tienen que tener la capacidad también de administrarlos, ¿no? Este colectivo Yas Unidos que se generó hace unos 10 años y luego se ha ido evaporando, tuvo una relación política con el entonces candidato Guillermo Lasso. Guillermo Lasso pronunció una frase en su segunda campaña en donde decía: yo no estoy jugando, estoy de acuerdo con los Yas Unidos, pues también quiero que mis nietos, cuando crezcan, disfruten de la naturaleza, ¿no? Es decir, también hay ese criterio de carácter ambiental. Y ahora, ¿por qué no le puso el gobierno más allá de los fallos judiciales, en la lista de las 8 preguntas de la consulta de febrero del 2023? Porque es el gobierno el que va impulsando un poco este tema también para precisamente estas elecciones, luego de la muerte cruzada, luego del juicio político, etc. En el caso del gobierno en la época del correísmo, se anunció, ahí en cambio hubo una sobrecampaña por el otro lado, ¿no? De que el gobierno verde, el gobierno ecológico, sin embargo, pues en un momento determinado llegó a desgarrar las relaciones con las organizaciones de cooperación internacional, con los propios ambientalistas, a los propios ambientalistas en un momento determinado, al inicio de su gobierno, en donde hacía filas a la burocracia del correísmo para que hagan donaciones para el fondo que lo manejaba la señora Ivonne Baki, para este fondo internacional, actual embajadora del gobierno de Guillermo Lasso en Estados Unidos, ¿no? Para que vean cómo los rostros se repiten. Y ese discurso de que son excesivamente antagónicos, que el uno es la luz y el otro es la oscuridad, que el uno es la noche y el otro es el día, que el uno es el sol y el otro la luna, en realidad vienen del mismo palo ideológico, ¿no? Tanto Guillermo Lasso fue militante de la democracia cristiana, cuyo origen es la democracia popular, lista 5, bandera verde, y de igual manera Rafael Correa, cuyo origen ideológico y político es la democracia cristiana, cuyo línea ideológica es la democracia, el muerto partido Democracia Popular, lista 5, bandera verde. Por eso su color, el color de Alianza País, que era el verde, ¿no? Era una rememoración de la democracia popular. Democracia popular que no tuvo acogida en el pueblo, sus elecciones no han sido triunfantes, sin embargo ha sido el estamento que ha estado más tiempo en el gobierno. Ya hablaremos de ellos en otra oportunidad. Entonces esta consulta pues se presenta ahora ya con poca legitimidad. La defensa del Yasuní suena muy acariciador, pero sin embargo el Yasuní ITT ya está siendo explotado. No estamos diciendo estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo si vamos a tocar, recién vamos a entrar al Parque Nacional X.
Y en medio de una presión psicológico-emocional en donde se encuentra el pueblo del Ecuador, los trabajadores, las trabajadoras de la diversidad cultural ecuatoriana, por el tema de la inseguridad, por el tema del desempleo, por el tema de la economía, por el tema de la desconfianza que se encuentra el pueblo frente a la política electoral. Entonces, pues la decisión que vaya a tomar la mayoría en las urnas es un tanto de incertidumbre. Como incertidumbre también genera la propia pregunta, y en el marco de carácter electoral y político, ¿por qué se lo pone ahora? Coyunturalmente debió expresarse hace 10 años por el gobierno de hace 10 años que originó el tema de carácter ambiental, y cuando ya vino desde un colectivo de carácter social, ahí sí pues se echó para atrás y lo que les tiró es gas lacrimógeno, para que vean el doble discurso de los gobernantes, ¿no? Luego viene una candidatura, un gobierno supuestamente antagónico a la línea ambiental, y le posiciona en primer plano de la política, que es las urnas, a un colectivo que planteó algo hace 10 años. Es para ver la descomposición institucional de la que se dice democracia ecuatoriana. Entonces, pues llamamos, lo que nos interesa es la opinión, la reflexión de ustedes, de nuestra comunidad, del pueblo, a que le demos un cierta atención, nos desconectemos un ratito de las propuestas de los binomios, y también pensemos, démosle un poquito de reflexión y de debate a lo que vayamos a decidir en esta consulta del Yasuní, y para la ciudad de Quito, que también estará decidiendo sobre el Chocó Andino, una riquísima zona de carácter ambiental que se encuentra pues prácticamente en la cordillera noroccidental de la ciudad de Quito, ¿no? Y baja al subtrópico, y eso le da pues un piso climático, un piso agrícola excesivamente hermoso, de vegetación, de diversidad natural, de agua, de producción agrícola. Y lo que tenemos que tener es una gestión creativa en cualquiera de los ámbitos, ¿no? El manejo correcto, adecuado y posmoderno desde nuestra actitud personal hasta la administración de un país. El tema está entonces en descubrir los ejes, el arte de una gestión creativa en cada uno de los ámbitos sociales y humanos. Ha sido el editorial de este 9 de agosto del año 2023. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.